tal? Muy pero muy bienvenidos aquí a los estudios de iNoticias a través de su canal de TVNet en alianza con la agencia de comunicaciones Clamor, que cuenta con un tremendo equipo de profesionales, por supuesto, ligado a las comunicaciones. Tomando todos los resguardos necesarios, ya está nuestro invitado del día de hoy, donde vamos a hablar de actualidad, contingencia, pero también de política. ¿Por qué? Porque él es Carlos Oyarzún, ¿cierto? Él es candidato a diputado por el Distrito 25. Es un joven que tiene 31 años, ¿cierto? Nacido y criado en Osorno, estudió en el Osorno College, desde kinder hasta cuarto medio, es abogado de profesión y tiene un magíster en Derecho Administrativo en la Universidad de los Andes. Su carrera profesional ha estado vinculada al servicio público, ha trabajado como investigador y asesor legislativo y también se desempeñó en el Ministerio de Educación como coordinador legislativo y asesor jurídico. Está casado, tiene una hija y actualmente, lo decíamos en nuestra presentación, es candidato a diputado por el Distrito 25. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Llamarte de la casa ya. Gracias. Así es, cada vez más cómodo acá. ¿Cómo estaba la campaña? ¿Intensa? Muy intensa, siempre es intenso esto. Te noto cada vez más flaco. Vamos a tener que salir juntos un día. Sí, me han hecho varias veces el comentario, pero contento, muy contento. La recepción en la calle ha sido buena, sí. Así que hay que acentuar eso y a darle con todo para lo que queda. Haciendo harta campaña y andaba en el centro y miren lo que me pasaron ahí. Justo un flyer de Carlos Oyarzún, donde sale ahí... diputado, renovemos la política, eso es eslogan, hashtag. Carlos, a ver, uno de tus ejes principales, pongámonos serios, digo yo, uno de tus ejes principales es el tema de la seguridad. A ver, sí. Hoy día en un medio de comunicación regional, ¿cierto?, salió una noticia de un secuestro de una persona que fue secuestrada, ¿cierto?, en el terminal de buses de Puerto Montt. Y uno de los secuestradores mencionó que era parte del cartel de Cali. O sea, en el fondo, a ver, ¿por qué estamos en esta situación que yo creo que hace 5 años ni siquiera era pensado, ¿cierto? Que te secuestren, que más encima digan que es del cartel de Cali, ¿cierto? ¿Cuál es tu opinión al respecto y qué harías tú como diputado ante este tipo de hechos que de verdad nos está sorprendiendo a todos? Sí, exactamente. Bueno, primero que todo comentarte que la seguridad para mí es un eje de campaña por varias razones. En primer lugar porque, como tú lo dices, lamentablemente el Estado no ha estado a la altura y no ha podido enfrentar el problema desde hace mucho tiempo. El nivel de violencia con la cual se cometen los delitos hoy en día en Chile son mucho más altos de lo que se cometía antes. Sí. Por otra parte, la delincuencia y los problemas de seguridad son problemas que afectan generalmente a las personas más vulnerables, son las que tienen que convivir a veces con bandas criminales que se toman poblaciones, que hacen lo que quieren. Entonces es un problema que afecta muy directamente a las personas. En ese sentido, tú comentas efectivamente una noticia que salió hoy en prensa, un hecho lamentable, que demuestra un poco lo que yo estoy diciendo, cómo ha ido aumentando el nivel de violencia. Hoy día en otro medio de comunicación de Osorno sale una mujer que ayer la balean adentro de su casa. Entonces, lamentablemente estamos en una situación en la cual hay que poner punto final y hay que demostrar una verdadera intolerancia a la delincuencia. ¿Y cuál es tu propuesta ahí, Carlos? Exactamente, para allá iba. Tú me preguntabas, por ejemplo, qué medidas concretas. Como parlamentario, yo he planteado básicamente 2 cosas. En primer lugar, prisión efectiva a los delitos de narcotráfico. Lamentablemente, hoy día en Chile, los delitos de narcotráfico a veces se juzgan, se persiguen, pero lamentablemente quienes son los delincuentes... ¿Para qué hablar del microtráfico? Es casi nada, digamos. Pero lamentablemente los delincuentes, los narcotraficantes pueden acceder a salidas alternativas, se les remite la pena, se someten a suspensión condicional del procedimiento. Entonces, en ese sentido, yo he planteado una prisión efectiva, tal como ocurre, por ejemplo, respecto de la ley Emilia y respecto de los conductores en estado de ebriedad, claro, que cometen lesiones contra personas. Y la misma situación respecto de los casos de abuso sexual. Yo, lamentablemente, estudiando las cifras de delincuencia, particularmente en la región de los lagos, me he dado cuenta de que los delitos de abuso sexual
es de los delitos con más ocurrencia dentro del Distrito 25. Sí, ya, eso súmale aquellas hechos que no se denuncian. Exactamente. La cifra negra, como le llaman. Claro. Hay una situación verdaderamente lamentable. Y lamentablemente, en paralelo, ocurre lo mismo que te planteo respecto de los delitos de narcotráfico, donde los delincuentes generalmente se les persigue, se les condena, pero lamentablemente salen con o salidas alternativas o con suspensiones del procedimiento. Entonces, no hay una verdadera persecución. Y en ese sentido, una medida realmente coercitiva, que aquí hay que ponerse serio, hay que ponerse los pantalones, es prisión efectiva. Porque más encima, Claudia, estamos hablando de delitos graves. Sí. No, yo no es que esté haciendo populismo penal, estoy hablando de delitos de abuso sexual, de violación, estoy hablando de delitos de tráfico de droga. Entonces, no son cosas menores y realmente si nos queremos poner serios y si le queremos poner atajo a la situación, hay que tomar medidas drásticas. Hay que tomar medidas duras, es verdad. Como por ejemplo, lo que pasa desde hace muchos años también en la Araucanía, el tema del terrorismo, porque no tiene otro nombre, y también lo que dices tú del narcotráfico, antes era impensado, ahora ya es pan de cada día en los noticieros nacionales, digamos, es pan de cada día los funerales, por ejemplo, de los narcotraficantes con fuegos artificiales, disparos, etcétera. ¿Quién hace algo al respecto? Exactamente. Respecto de la Araucanía, Claudia, anoche en el cruce Mulquilmo, a 20 kilómetros de Osorno. No estoy hablando de distancia que estamos alejados, a veces uno esto lo ve demasiado lejos. Estoy hablando de a 20 kilómetros de Osorno, se quema maquinaria y se dejan panfletos alusivos a la causa mapuche. Eso para mí es terrorismo. Y a mí una de las cosas que me plantea mucho, particularmente los agricultores, es este miedo totalmente legítimo de que la región de los lagos se puede convertir en una Araucanía 2.0. Y en ese sentido yo también, como candidato a diputado y como autoridad, me quiero poner firme. Nosotros no vamos a tolerar el terrorismo en la región de los lagos. Aquí ha habido una falta de Estado de Derecho durante muchos años en la Araucanía, que lamentablemente también ahí hubo un abandono por parte del Estado, que yo estoy convencido y estoy decidido a enfrentar con el máximo de intolerancia. El terrorismo y la falta del Estado de Derecho, al menos en mi distrito, si soy diputado, no se va a permitir. En ese sentido, por ejemplo, Claudia, a mí me gustaría plantearte, el Ministerio Público hoy día no cuenta con las atribuciones pertinentes para investigar delitos terroristas. No hay agentes reveladores, agentes informantes. Tampoco tienen las atribuciones que deberían tener. No tienen las atribuciones, a veces tampoco tienen las herramientas, ni siquiera el equipo para enfrentar al armamento de guerra con el cual grupos terroristas los atacan. Hay otra cosa, la institucionalidad del Ministerio Público tampoco da abasto. Yo revisé y ni siquiera existe una unidad especializada del Ministerio Público para investigar delitos terroristas. Entonces, ahí hay una cosa muy lamentable y que es que en el fondo el Estado no está dando abasto con una situación de terrorismo que se está dando en una zona del país. Claro, y tú también te preguntas qué pasa con la inteligencia de las policías, del mismo gobierno, o sea, es como pasan las cosas y seguimos igual, y de mal en peor. Exactamente, ¿no? Y tampoco es afrontado. Yo revisaba, por ejemplo, en otras partes del mundo, hay a veces también una cosa que aquí en Chile falta mucho, un servicio especializado o unidades especializadas en apoyo a las víctimas. Las víctimas que sufren delitos terroristas tienen dos problemas fundamentales. Una, a veces la pérdida total. Nosotros durante esta misma semana vimos videos lamentables de niños siendo víctimas del terrorismo en la Araucanía. Y por otra parte también hay una tremenda carga psicológica de las personas que sufren delitos terroristas. Y en muchas partes del mundo el Estado presta apoyo en ambos sentidos, apoyo desde el punto de vista material, económico y también desde el punto de vista psicológico. Porque aquí también hay una cosa que hay que reconocer. En cada delito terrorista hay una falla del Estado. Hay culpa del Estado en haber llegado a esa situación. Y por lo tanto también es responsabilidad del Estado
resarcir proteger a la víctima y también, proteger claro. En el fondo el daño causado. Sí, exactamente. Pasando a otro tema, continuando un poco con la actualidad, ¿cierto? Uno de tus pilares, uno de tus pilares también es el tema que ha dejado, por ejemplo, la pandemia. La pandemia, si bien, ¿cierto?, ha sido una crisis sanitaria, económica, política, social, pero ahora ya que estamos un poquito más abiertos, por así decirlo, en fase 4, también se ha evidenciado, ¿cierto?, el tema de la salud mental. La salud mental para todos nosotros, para los niños que tuvieron que estar un año en sus aulas, o sea, cambiaron las aulas por la casa, donde muchas veces no tenían buen internet, tenían que compartir computador, donde no pudieron aprender bien toda la materia del año. Y lo otro también, la salud mental de nuestros adultos mayores, que son los que más están abandonados. Ahí, ¿cuál es tu propuesta y cuál es tu opinión al respecto? Sí, exactamente. Mira, la salud mental, Claudia, para mí es una prioridad por una razón muy simple, y es una de las cosas que tú dices. Lamentablemente la pandemia va a dejar estragos por mucho tiempo, y hay un estrago que es intangible, porque lamentablemente ese es el gran problema de la salud mental, que es intangible. Entonces a veces no se abarca con la seriedad y con la profundidad que debiese solucionarse. Además que es tan cara. Por lo demás, o sea, tú vas a un psiquiatra, menos de 80, 90 mil pesos no te cobran, ni FONASA no te cubre, ni la ISAPRE, ¿cuánto te devuelve? 8 mil pesos por un bono de eso. Sí, exactamente. Y ahí de lo que yo soy partidario, lo que yo he planteado mucho, Claudia, respecto de la salud mental, es que el Estado tiene que tener un rol mucho más activo, de ir a buscar los casos. Tú decías una situación que es muy triste, que a veces es la situación de los adultos mayores, y es particularmente el abandono en el que están los adultos mayores. Imagínate, entre paréntesis, imagínate hace un par de semanas, ¿cierto? Aquí en Osorno encontraron un abuelito que estaba 50 días muerto en su casa. Entonces, claramente nadie lo iba a visitar, los vecinos se dieron cuenta quizás por el olor, y eso es tremendamente grave. Exactamente. Y para ese rol activo que yo estoy planteando, se requiere fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, más recursos, si eso es evidente. La salud mental hoy día no se aborda desde el punto de vista presupuestario como se debiese abordar. Y por otra parte también una institucionalidad mucho más robusta y encargada efectivamente de abarcar todos estos problemas. En ese sentido, Claudia, por ejemplo, a mí hay cosas que me molestan mucho. Por ejemplo, el CEFAM de Chuyaca lleva un año, más de un año todavía pendiente ahí, porque hubo un problema con la constructora. Y lamentablemente, Claudia, no ha habido autoridad aquí que finalmente le ponga el cascabel al gato. Y el problema es que finalmente los que siguen esperando no son las autoridades, no son las personas responsables de toda esa espera, sino que son los vecinos. El finalmente CEFAM somos de Chuyaca, nosotros los más perjudicados. Exactamente, el CEFAM de Chuyaca iba a albergar a 20.000 vecinos de Osorno. Y lamentablemente son esos 20.000 vecinos los que siguen esperando la solución en el fondo a los problemas que ese CEFAM iba a solucionar. Iba a solucionar, a eso súmale también la gente que estaba trabajando ahí construyendo ese CEFAM. ¿Cuántas veces nos ha pasado también, por ejemplo, el edificio de la PDI, que lo dejaron botado cuántas veces? Y esa es plata que pierde el Estado. Entonces, y finalmente es plata que nosotros mismos con los impuestos tenemos que reponer, plata que se va al tacho de la basura. Entonces, de verdad encuentro buena la idea en ese caso. Carlos, tú conversamos al principio, has estado en campaña, ¿cierto? Has recorrido harto el distrito, no sé si las 12 comunas, pero se te ve más delgado, por eso te digo. Has hecho harto puerta a puerta, me imagino. ¿Cuáles han sido las principales problemáticas que has logrado detectar con la conversación que has tenido tú con las familias y con los vecinos de las distintas comunas del Distrito 25? Sí, exactamente. Mira, una de las cosas que tiene el distrito es su extensión. Y por lo mismo a veces es la diferencia de realidades. Por ejemplo,
en Puyehue me planteaban el tema del acceso a las playas, y que es un tremendo problema porque hoy día existe tanto por el lago Rupanco como por el lago Puyehue muchas prohibiciones. La ley es clara, tú puedes... Exactamente, la ley es clara. Claro. También me planteaban, por ejemplo, y aquí vuelvo al tema anterior, la ruta 215 que todavía está ahí en construcción. Ese es otro. Entonces, ahí lamentablemente seguimos viendo una política que no hace la pega, un Estado que no hace la pega. También. El relleno sanitario. Exactamente. Entonces, esas realidades, por ejemplo, me planteaban en Puyehue. Por otra parte, acá, por ejemplo, el comercio me ha planteado mucho la dificultad que tienen con el comercio ambulante, sí. En donde lamentablemente ahí, Claudia, se da a veces una injusticia tremenda con los comerciantes legales, digamos, formales. Establecidos, porque ahí es comercio que paga arriendo, que paga impuestos, que se somete a todas las fiscalizaciones del CERNAC, del Servicio de Impuestos Internos, de la Autoridad Sanitaria. Y por lo mismo, a veces tienen que, el precio refleja todo ese costo, claro. Versus a veces el comercio ambulante que vende los mismos productos a 20 metros de donde está efectivamente el comercio establecido y efectivamente no tienen que lidiar con todo eso, entonces venden mucho más barato y es lamentablemente un precio con el que el comercio efectivamente no puede competir. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría ver cómo podemos apoyar para que ese comercio ambulante que existe hoy día también se formalice. Se formalice, sí, claro. Aquí tampoco se trata de ir con un garrote. Ni que tú, claro, ni que... Claro. Yo no considero... Todos necesitamos trabajar, yo no considero que el comercio ambulante sean todos, en el fondo, unos delincuentes. Muy por el contrario. Sí. Pero lamentablemente también aquí tampoco se pueden dar situaciones de injusticia. Claro. Y el comercio sí ve esa injusticia en el fondo. Por lo mismo, a mí, por ejemplo, me gustaría ver cómo desde Cercotec, desde Economía, se pueden proponer programas que vayan efectivamente también, claro. En el sentido de formalizar toda esa situación. Y otra cosa que también te la comentaba de lo que se me plantea mucho es lo que te decía recién, este miedo, que es miedo de que la región de los lagos se convierta en una Araucanía 2.0. Y eso en el fondo también es una de las razones por las cuales planteo con tanta firmeza en el fondo lo que estoy planteando. Otra cosa que yo también encuentro que es fundamental, a partir del próximo año, Claudia, con el nuevo gobierno, con el nuevo Congreso y con la situación económica que va a empezar a vivir el país, nosotros necesitamos fomentar mucho al comercio, a las pymes y a los emprendedores. En ese sentido también ahí nosotros estamos planteando menos impuestos, aquí hay que ser clarito, hay que fomentar el poder de las pymes a través de más poder adquisitivo y eso se hace a través de menos impuestos, menos trabas administrativas. Sí, hoy día para acceder a patentes, a permisos, pueden pasar años y eso lamentablemente son años en los cuales hay menos fuente de trabajo, hay menos ingresos y lamentablemente ahí es por mala pega del servicio público, del Estado, que finalmente las personas no pueden trabajar. Entonces, en ese sentido es fundamental encargarse de que efectivamente una persona que quiera trabajar, que quiera acceder a los permisos administrativos, lo haga dentro de tiempos relativamente razonables. Claro, y sobre todo ahora que se viene un año, un 2022 más o menos complejo por todo el tema de la reactivación económica, por todos los estragos que ha dejado la pandemia, la verdad. Carlos, me dicen que estamos en la hora, quiero dejarte ahí algunos segundos en la cámara para que puedas hacer el llamado a la ciudadanía que nos estás viendo a través de TVNet y de iNoticias para que te apoye. Muchas gracias, Claudia. Yo simplemente decir lo que siempre he planteado, yo no le voy a solucionar la vida a nadie. Los políticos, la clase política no lo ha hecho en el pasado ni lo va a hacer en el futuro. A donde yo sí me comprometo es a jugármela con todo por los problemas que estoy planteando hoy día, porque efectivamente haya seguridad, porque la región de los lagos no se transforme en una Araucanía 2.0, porque las pymes y los emprendedores efectivamente puedan trabajar en paz, en tranquilidad, para que el Estado no sea una carga al momento de efectivamente llevar adelante todos sus proyectos. Yo lo que sí me comprometo mucho y donde yo sí puedo tener herramientas es en la energía y en la convicción, en la defensa de las ideas que voy a plantear para todo el Distrito 25. Así que por eso les pido una oportunidad. Para mí la renovación de la política no es solamente una cara nueva, es una forma de hacer las cosas distintas, en las cuales la política tenga una relación horizontal con las personas, que dé la cara
como durante lamentablemente mucho tiempo no se ha hecho. Así que por eso les pido la oportunidad y les pido su apoyo para este 21 de noviembre. Carlos Oyarzún. ¿Letra y número? AA62. Muy bien. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Claudia. Con nosotros ahí Carlos Oyarzún, candidato a diputado por el Distrito 25, comentándonos detalles de sus ejes, de sus propuestas también y las soluciones que tiene de ser elegido y de representarnos en el Parlamento. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos.